Bueno, queridos hermanos, estamos en el momento central del culto al Señor en esta mañana, todos reunidos aquí. Se llenó al fin la iglesia, gracias al Señor. Vamos entonces a disponer nuestro corazón en oración para recibir el mensaje de su santa y gloriosa palabra. Inclinen su rostro, por favor, y acompáñenme en oración. Altísimo Dios y Padre nuestro, ¿a quién vamos sino solo a ti? Porque tú eres la fuente de la sabiduría, de la misericordia y de todo poder. No hay un Dios como tú, porque tú eres el único Dios verdadero. Por eso a ti acudimos en los méritos y en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados, para pedir de ti tu asistencia en esta mañana, pedir que tu Santo Espíritu disponga nuestra mente y nuestro corazón, que disponga todo nuestro ser para recibir el mensaje de tu santa palabra, mi Señor. Y que esta palabra que hoy salga de mis labios, basado en el libro sagrado, la Biblia, sea de gran provecho y bendición a cada uno de los que la escuchan en este día. Úsame, Señor, no mires mis pecados, Padre, porque tu Hijo pagó por ellos. Toma mis palabras, Señor, y permite que lo que yo enseñe sea conforme a tu verdad. Y si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce, si hay alguien que aún no ha conocido el amor de Cristo, el perdón y la misericordia que tú nos das en la cruz, que hoy se haga manifiesto en esa persona tu amor, tu misericordia, salvándolo, Señor. Dispón todo nuestro ser, Señor, y permite que tengamos un buen tiempo de meditación en tu santa y gloriosa palabra, para gloria y honra de tu santo nombre y edificación, consuelo y fortaleza de tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, abran sus Biblias en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Recordemos que estamos estudiando esta carta de manera expositiva. Esta carta es un tratado de eclesiología. Es una carta que nos enseña cómo vivir como iglesia, quiénes deben ser los ministros de la iglesia, cómo deben vivir las mujeres de la iglesia, qué doctrina debemos aprender en la iglesia, qué actitud debemos tener hacia el Dios que nos da la vida y a su Hijo Jesucristo. Entonces, en nuestro estudio expositivo de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, estamos meditando en el capítulo 2. En la enseñanza pasada vimos el vestido y el carácter espiritual que deben distinguir a una mujer cristiana. ¿Lo recuerdan? El vestido y el carácter que deben distinguir o caracterizar a una mujer cristiana, a una verdadera hija de Dios. Vimos que aunque la mujer cristiana debe arreglarse y embellecerse, ponerse bonita para su esposo y andar bien arreglada y no desaliñada, también debe comprender que su verdadera belleza no es la exterior, que su verdadera belleza no es la de la peluquería, no es la de la joyería y el uso de vestidos lujosos y las extravagancias, sino que su verdadera belleza está en su carácter interno. Esa es la verdadera belleza de una mujer, ese carácter interno moldeado por el Espíritu Santo, que la lleva a obrar santamente con buenas obras, que la distinguen como una mujer que profesa amar y servir a Dios diferente a las demás mujeres que no lo conocen. Una mujer que realmente ama a Jesucristo se vestirá con pudor, se vestirá con modestia y con decencia, porque su principal interés no es exhibirse, sino mostrar el carácter de Cristo, del Señor en su vida, en todo cuanto hace y en todo cuanto usa. Eso fue lo que vimos
en la enseñanza pasada. Continuando con nuestro estudio del capítulo 2, hoy hablaremos de la sumisión y el ministerio esencial de la mujer en la iglesia y en el hogar. Vuelvo y repito, hablaremos de la sumisión y el ministerio esencial de la mujer en la iglesia y en el hogar. Así que lean conmigo en 1 de Timoteo capítulo 2 versículos 11 al 15. Leamos este pasaje en el cual vamos a meditar en el día de hoy. 1 de Timoteo 2, 11 al 15. Dice así: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Amén. Este será el pasaje en el cual vamos a meditar en esta mañana, si nos alcanza el tiempo, por supuesto. La enseñanza lleva por título la sujeción de la mujer en la iglesia y por supuesto también en el hogar. La enseñanza la desarrollaremos mirando tres postulados, tres cosas. En los versículos 11 y 12 miraremos la sujeción de la mujer cristiana en el culto público. En los versículos 13 y 14 miraremos el sustento bíblico e histórico para la sumisión de la mujer cristiana. Y en el versículo 15 miraremos el ministerio esencial de la mujer cristiana. Y esos serán los tres puntos en los cuales vamos a meditar en esta mañana. Si nos alcanza el tiempo, vuelvo y repito. Veamos en primer lugar la sujeción de la mujer cristiana en el culto público. Versículos 11 y 12 de 1 de Timoteo capítulo 2. Dice así: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Muchos han acusado al apóstol Pablo de machista y de discriminar a la mujer por lo que escribió acerca de la sumisión de la mujer en esta parte y en otras partes de la escritura. Lo acusan de machista, sobre todo en nuestros tiempos donde el feminismo ha crecido y la mujer se ha empoderado a unos niveles que no son la voluntad de Dios, que se han ido al otro extremo ya. No negamos que el hombre ha sido machista y ha tratado mal a la mujer y no le ha dado el lugar que merece o que Dios le da en la palabra de Dios. Y en esa revuelta las mujeres han tomado una posición ahora extrema y ya no quieren nada del hombre y quieren vivir independientemente de Dios y de lo que Él ha determinado en su palabra. Entonces, nada más injusto que acusar al apóstol Pablo de machista por lo que escribió y dijo, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de la sumisión de la mujer. En los tiempos bíblicos, en el contexto del judaísmo y en la cultura griega, no tenían en alta estima a las mujeres. Las mujeres por lo general eran menospreciadas, miradas como el cero a la izquierda, y no se les permitía estudiar o ser enseñadas. Ese era más o menos el panorama acerca de la manera en que se trataba a la mujer en el judaísmo y en la cultura griega en los tiempos que Pablo está escribiendo. Pero en primer lugar, el apóstol Pablo nos muestra en el pasaje que, contrario a la cultura discriminatoria que había contra la mujer por parte del judaísmo y de la cultura griega,
le da valor y quiere que la mujer aprenda la palabra de Dios en la iglesia y que crezca y madure espiritualmente para gloria del Señor. En otras palabras, el cristianismo otorgó a la mujer privilegios y valor que otras culturas y religiones no le daban. Por ejemplo, miren lo que dice el versículo 11. ¿Qué dice Pablo? La mujer aprenda. La mujer aprenda. Así que vemos que el apóstol está yendo en contra de la corriente cultural de la época. El apóstol quiere que la mujer aprenda, que la mujer se prepare, que conozca la palabra de Dios. Contrario a acusarlo de machista, él está yendo en favor de la mujer. Entonces, perdón. Entonces, en otras palabras, el cristianismo, como les decía ahorita, otorga a la mujer privilegios y valor que otras culturas y religiones no le daban. En su relación con Dios y su posición en el cuerpo de Cristo, la Biblia nos enseña que las mujeres tienen la misma dignidad que el varón. La mujer no es inferior al varón, son iguales en dignidad a los ojos de Dios, pero son diferentes en su diseño y diferentes en sus roles otorgados por el Creador. Al hombre le fue dado un diseño anatómico y unos roles diferentes al diseño anatómico y a los roles de la mujer. Y en ese contexto es que debemos entender la enseñanza de Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Y esto no quiere decir que la mujer sea inferior al hombre, amados hermanos. Porque Pablo, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que la mujer, ¿qué? Aprenda. Que la mujer sea enseñada. Que la mujer se prepare. Que la mujer conozca, ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Y qué pasa a un hombre y a una mujer cuando conocen la palabra de Dios, queridos hermanos? Nos volvemos, ¿qué? Sabios. Nos volvemos entendidos. Cuando conocemos la verdad, de nuestra mente y de nuestro corazón se van una cantidad de cucarachas y de tinieblas que nos impiden hacer lo correcto. El conocimiento de la palabra de Dios trae luz, trae entendimiento de cómo ser padres, de cómo ser hijos, de cómo ser madres, de cómo ser ciudadanos. Así que Pablo quiere la bendición para la mujer, que la mujer aprenda. Ahora Pablo escribió en Gálatas capítulo 3, sin perder primera de Timoteo, Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 28, lo siguiente. Escuchen lo que escribió Pablo acerca de la mujer en cuestiones de dignidad. Gálatas 3, 26 al 28. Dice así la palabra de Dios: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Todos, hablando de mujeres y de hombres y de cualquier cultura que cree en Cristo, dice que todos son hijos de Dios por la fe en Cristo. No como dice el Papa de Roma, que todos son hijos de Dios. No importa si creen en Cristo o si no creen, si practican pecados aberrantes, si no los practican. Él dice que todos son hijos de Dios. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Que todos somos hijos de Dios, ¿por qué? Por la fe en Cristo. Porque cuando ponemos fe en Cristo nos arrepentimos de nuestros pecados y nos apartamos de ellos y confiamos en nuestro Salvador y nuestra vida cambia. Entonces Pablo dice aquí, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo, hombres y mujeres que confían en Cristo y de cualquier nacionalidad, pueblo, tribu o lengua. Versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando uno cree en Cristo, ¿qué pasa? Es bautizado por el Espíritu Santo y es bautizado públicamente también, dando testimonio público de nuestra fe en el Señor. O sea que cuando nosotros nos bautizamos y damos testimonio público de nuestra fe en Cristo, estamos testificando que el Espíritu Santo ya vino sobre mí y me bautizó, y que yo doy testimonio de que ahora soy salvo
y que he confiado en el Señor. Y entonces dice aquí Pablo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos. Si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y dice Pablo, que es al versículo que quiero llegar, en el verso 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Pablo en este texto? Como todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo, y todos los que nos hemos bautizado y hemos dado testimonio público de nuestra fe en Cristo, estamos revestidos de Cristo, todos los que hemos creído. En consecuencia, ya no hay judío ni griego, ya la salvación no es exclusiva para quienes, para los judíos, sino también para los griegos, para los gentiles, para cualquier pueblo, nación, tribu o lengua. Ya no hay judío ni griego que esté limitada a la salvación en Cristo. No hay esclavo ni libre. La salvación no es solamente para los libres, sino también para los esclavos. Recordemos que en esos tiempos había esclavitud. En Cristo todos somos hermanos. Ya no hay uno esclavo, ya no hay uno libre, ya no hay judío, ya no hay griego, porque todos formamos parte de una sola familia. Y luego dice, no hay varón ni mujer. Aquí no es que esté diciendo, apoyando la ideología de género, ¿no? ¿Qué es lo que enseña la ideología de género? Que uno puede ser varón, puede ser mujer, uno puede ser ni mujer ni varón, como le dé la gana vivir. No, hermanos. Lo que dice aquí, ya no hay varón ni mujer, es que ya no hay esa barrera, ya no hay esa barrera discriminatoria entre el hombre y la mujer, porque Cristo la ha derribado y entonces la mujer ya tiene acceso a la salvación, tiene acceso al conocimiento de Dios, forma parte de los hijos de Dios, de la familia de Dios. Ya no hay varón ni mujer. ¿Por qué razón? Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Una es la iglesia, uno es el pueblo de Dios, uno es nuestro Señor. Hay una sola fe y un solo bautismo, hermanos. Así que todas esas barreras discriminatorias han cesado, han sido derribadas por Cristo, que admite a la mujer como hija de Dios, como coheredera de la vida, y que quiere, dice Pablo en el texto que estamos estudiando, que aprenda. Amén. Regresando a nuestro texto, veamos lo que Pablo quiere que la mujer aprenda. Que la mujer sea enseñada, y eso es una bendición para la mujer. Vemos que Pablo quiere entonces en nuestro texto que la mujer, ¿qué? Regresando allá a 1 Timoteo, que la mujer aprenda, que la mujer sea enseñada. Eso es lo que quiere Pablo. Dios no quiere mujeres ignorantes. Dios quiere mujeres sabias y conocedoras de la palabra de Dios y de sus principios eternos para que gobiernen bien sus vidas, sus casas y cumplan el rol que Dios les otorgó en la iglesia y en el hogar. Ese es el objetivo principal de Dios para la mujer. En segundo lugar, nuestro texto, Pablo nos dice en el verso 11, ¿cuál actitud debe tener la mujer frente al varón en la iglesia para aprender o ser enseñada? Ahí Pablo nos va a hablar de la actitud que debe tener la mujer en la iglesia frente a los pastores para ser enseñada. Nos dice que la mujer debe aprender en silencio, el versículo 11, y con toda sujeción. ¿Notan? La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. En primer lugar vamos a mirar qué quiere decir que la mujer aprenda en silencio, y en segundo lugar, ¿qué quiere decir que la mujer aprenda con toda sujeción? En primer lugar, quiere decir que la mujer aprenda en silencio. Vamos a mirar ese texto. ¿Qué quiere decir que la mujer aprenda en silencio? Quiere decir que las mujeres deben estar atentas
y dispuestas a las enseñanzas del pastor y de los ancianos, de los varones de la iglesia que Dios ha determinado para liderarla. Quiere decir que las mujeres deben tener reverencia y quietud cuando la palabra de Dios se esté exponiendo. Quiere decir que no deben interrumpir, sino estar con una gran disposición a aprender lo que Dios está comunicando a través de sus pastores a su pueblo. Pablo está asegurándose aquí que las mujeres dejen de ser parlanchinas. Las mujeres, por su condición femenina, les gusta hablar mucho. En consecuencia, Pablo quiere que la mujer tenga una buena disposición, que cierre la boquita, que disponga su corazón, que disponga su mente y aprenda. Porque la única manera que uno aprende es cuando se concentra y está dispuesto, ¿sí o no? Pero si usted viene y se sienta, mujer o hombre, y usted aparentemente está sentado, pero no está aprendiendo, atento, con disposición, sino que está pensando en el negocio, está pensando por allá en la gallina, si le echaron de comer, o en el perro que no lo saqué a hacer popis, usted se va a distraer, hermano, y no va a aprender lo que Dios tiene para su vida el día que el Señor lo trae, o mujer, el día que el Señor la trae a la iglesia. Así que por eso Pablo dice: la mujer aprenda en silencio, con disposición. Quiere decir que la mujer debe tener reverencia y quietud cuando la palabra de Dios se esté exponiendo, que no debe interrumpir, sino que debe estar en una gran disposición, porque se está exponiendo es la palabra de Dios y no la palabra de ningún hombre. No quiere decir que las mujeres no tengan derecho a hablar en las congregaciones, porque entonces las mujeres tendrían que ponerse una mordaza en la boca y no hablar nada. No, eso no quiere decir. Es la disposición que la mujer debe tener cuando esté aprendiendo, cuando se esté exponiendo la palabra del Señor. Es lo que quiere decir el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir que la mujer aprenda con toda sujeción? Porque eso es lo que dice el texto: la mujer aprenda en silencio, y luego dice con toda sujeción. Quiere decir aceptar con humildad y toda disposición el liderazgo y la enseñanza del varón en la iglesia del Señor. El texto dice: aprenda en silencio, no dice con sujeción, sino con toda sujeción. Con toda sujeción. La aceptación de esta sujeción al liderazgo varonil en la iglesia debe provenir de la aceptación del liderazgo del varón en el hogar, en la relación matrimonial, al cual Dios ha puesto como cabeza del hogar. Ese es el modelo de Cristo para las familias cristianas, que el varón sea la cabeza en el hogar. Y esa aceptación del liderazgo en la iglesia, del liderazgo del varón en la iglesia, solo se dará cuando la mujer tiene esa convicción de que en la casa la cabeza es su esposo, porque así dice la palabra de Dios. Entonces, si hay aceptación y sujeción de la mujer al liderazgo del varón en el hogar, habrá aceptación y sujeción al liderazgo del hombre en el pastoreo en la iglesia. Porque Dios puso al varón como cabeza en el hogar y en la iglesia del Señor, como lo veremos la semana entrante, si Dios nos lo permite, en el capítulo 3, que el liderazgo, que el pastoreo fue delegado al varón y no a la mujer. Hay muchas mujeres que son rebeldes y reacias a admitir que solo el varón lleve las riendas y el liderazgo en el hogar y en la iglesia del Señor. Pero la palabra de Dios nos lo enseña. No lo pueden admitir, les parece un proceder machista y en consecuencia son rencillosas y causan divisiones y contiendas en la congregación, levantándose tendencias feministas donde la congregación a veces es contaminada por esas tendencias, porque las mujeres quieren ocupar roles
que la palabra de Dios no les concede. Pero una mujer de Dios que tiene el Espíritu Santo, que sabe leer la palabra de Dios, que la interpreta correctamente, que no la tuerce, aceptará con humildad y con disposición someterse al liderazgo del varón. Por supuesto que para el varón hay reglas en el modo de proceder, tanto en el hogar como en la iglesia, en su liderazgo varonil. No es que el varón haga lo que le venga en gana y trate a la mujer como le venga en gana, o que haga lo que le dé la gana en la iglesia. No, para él también hay reglas. De eso no vamos a hablar hoy, porque hoy corresponde el turno a la mujer. Habiendo considerado entonces, ¿qué quiere decir Pablo en el verso 11 cuando dice que la mujer aprende en silencio con toda sujeción? Vamos entonces a considerar el versículo 12. Versículo 12, ¿qué dice el versículo 12? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahí es más explícito el apóstol Pablo. El verso 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. En este verso Pablo ratifica el orden de autoridad delegado por Dios al hombre que debe haber en la iglesia, y el cual ya lo manifestó en el versículo 11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, sino estar en silencio. Entonces, él dice en el verso 12, porque no permito a la mujer enseñar. Vemos que es un mandato apostólico. ¿Quién lo está diciendo? El gran apóstol Pablo, el cual escribió 13 cartas inspiradas por el Espíritu Santo y están en el canon de las Sagradas Escrituras. Es el que está diciendo esto. Es un mandato apostólico. Por consiguiente, es la norma que debe regir en las iglesias del Señor. Las iglesias que son bíblicas, procuran ser bíblicas. Ese debe ser el mandato, el orden, el formato. Vemos que es un mandato entonces, hermanos, y no es una opción. Pablo no permite dos cosas a la mujer en las reuniones de la iglesia. En primer lugar, dice que la mujer no debe enseñar. Dice el versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar. Es decir, no debe ser la que lleve la dirección y el liderazgo pastoral en la congregación. Eso le corresponde ¿a quiénes? A los varones llamados por Dios al ministerio. No todos los varones que asisten a la iglesia están llamados a liderar la iglesia. Hay algunos varones que Dios los llama, los forma y los capacita y les da la gracia de ser los líderes, los pastores, los ancianos de la iglesia. Entonces, la mujer no debe enseñar, porque eso es una tarea que le corresponde al hombre. El hombre es el que está llamado a predicar la palabra desde el púlpito, a llevar las riendas de la enseñanza de la palabra de Dios, a ver qué es lo que se enseña en la iglesia, qué doctrina, quién predica en el púlpito. Nadie puede pasar la autoridad delegada por Dios en las iglesias. ¿Sí me estoy haciendo entender? Esto no me lo estoy inventando yo, es lo que dice la palabra de Dios. Y si uno como pastor, como varón de la iglesia, sabe cuál es su responsabilidad y no procura que se cumpla dentro de la iglesia este parámetro, pues está faltando a la palabra de Dios. Tenemos una alta responsabilidad como hombres de Dios en hacer que la palabra de Dios se cumpla en la congregación del Señor. Luego dice Pablo que la mujer no debe ejercer dominio, es lo segundo que nos dice el versículo. No debe ejercer dominio sobre el hombre. Vean lo que dice el verso 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. En otras palabras, ellas no deben mandar sobre el varón, ni en la iglesia ni en el hogar, debido al veneno del pecado que la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás inyectó en el corazón de la primera mujer Eva.
Hay una tendencia en todas las mujeres a ejercer dominio sobre los hombres. Y no me digan que no es así, mujeres. Hay una tendencia de la mujer a ejercer dominio sobre los hombres. La mujer quiere mandar y no quiere someterse al liderazgo del varón. Y también es cierto que hay varones, también unos peleles, que no ejercen su liderazgo, sino que dejan que la mujer lo haga. Entonces, la mujer quiere mandar y no quiere someterse al liderazgo del varón. A la mujer le cuesta tal mandato del Señor, pero la sentencia de la palabra de Dios no lo dice claramente. Miren lo que dice Génesis 3:16, por favor, porque todo tiene un origen, hermano, y de allá radica todo. Génesis 3:16 dice, esto es la maldición que Dios dio al hombre y a la mujer después de la caída. Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y voy a leer este pasaje en la Nueva Traducción Viviente para entenderlo más claramente. No que la Reina Valera no sea clara, sino para que nos aclare un poquito más. Miren cómo lo traduce la nueva Traducción Viviente. Luego dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Ahí está un poco más claro. O sea que de dónde viene la sentencia, el mandato de Dios desde el Génesis. Y es debido a la caída, porque fue la mujer la que indujo en pecado al hombre. Estar en silencio, amados hermanos, en este contexto, como dice allí, indica, escúchenlo bien, mujeres y hombres, estar en silencio en este contexto indica abstenerse de tomar la vocería y aceptar con humildad las disposiciones de la palabra de Dios. No llevar a cabo los roles de enseñanza y autoridad que no le han sido delegados por Dios a la mujer. Eso es lo que quiere decir el versículo 12 en su parte B. Porque no permito a la mujer enseñar en la iglesia, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, es decir, no tomar la vocería y aceptar con humildad la disposición de la palabra de Dios, que desde Génesis ha determinado que el hombre gobernará sobre la mujer, pero que hay una tendencia pecaminosa en la mujer en querer gobernar sobre el hombre. Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 34 al 35. Primera de Corintios 14, 34 al 35. Dice la palabra de Dios: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Este pasaje de Primera de Corintios concuerda perfectamente con el de Primera de Timoteo capítulo 2 que acabamos de leer. Dice el apóstol Pablo: vuestras mujeres callen en las congregaciones. ¿Qué dice Primera de Timoteo 2:11? La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Porque no les permito, dice en Primera de Corintios 14, no les permito hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. ¿A dónde lo dice la ley? Lo acabamos de mirar en Génesis 3, verso 16. Porque recuerden que la ley, cuando hacen referencia a la ley, hace referencia a los primeros 5, a los 5 libros de la Biblia, a la Torá. Y uno de los libros es Génesis, como la ley lo dice. Entonces, si quieren aprender algo,
aprendan o pregunten en casa a sus maridos por qué es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Qué es lo que está queriendo decir Pablo? Si el pastor está enseñando y de pronto la mujer no entendió algo y el varón está ahí al lado de su esposa y no entendió algo la mujer no se ponga a preguntarle, oiga, ¿qué es lo que quiso decir ahí al pastor? Porque ¿qué pasa? Se vuelve ¿qué? Un murmullo, un corrillo, y se va a distraer el que está adelante, el que está atrás. Entonces esperen y pregunten en casa, ¿sí? Pregunten en casa, ¿a quién? A sus maridos. Eso nos habla de que el hombre debe tomar la rienda del hogar, debe ser el pastor y el sacerdote de su casa. Hay hombres que no quieren ejercer el liderazgo pastoral en su casa y le dejan todo a la esposa. De hecho, vienen más mujeres a la iglesia que varones. Y eso es vergonzoso para el hombre, porque el hombre no está llamado, el hombre está llamado a ejercer el dominio o el liderazgo, el pastorado, tanto en la iglesia como en el hogar. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación, que uno esté predicando y de pronto la mujer comienza, bueno, ¿y qué fue lo que quiso decir el pastor? ¿Sí? Eso es lo que trata de decir aquí el apóstol Pablo. También quiere decir que no debe tomar la vocería desde el púlpito para enseñar. Dirán las mujeres, pero hoy sí nos están dando palo. No, hermanas queridas, es la palabra de Dios. Y si ustedes miran, Dios es sabio en todo y Él no se equivoca en las cosas que ha determinado. En el hogar y en la iglesia, Dios ha puesto al varón como cabeza. Los cristianos han de entender que esto no humilla a la mujer, ni le quita dignidad, ni el privilegio de tener ministerios dentro y fuera de la iglesia. Aprendemos mucho sobre este principio de sujeción cuando recordamos que Jesucristo es sumiso al Padre Celestial. Jesucristo no es inferior, ni tiene menos poder, ni es menos Dios que el Padre por el hecho de someterse al Padre. Él sigue siendo Dios con los mismos poderes y con la misma dignidad, pero Él se sometió a su Padre. Las personas de la Trinidad cumplen el rol de sumisión en ese aspecto. El Hijo obedece al Padre y el Espíritu Santo obedece al Padre y al Hijo. En todos los atributos y en dignidad, las tres personas de la Trinidad son iguales, pero cada una de ellas se somete y cumple sus roles en autoridad. Qué maravilloso, ¿no les parece este ejemplo para enseñar al varón y a la mujer a aceptar con humildad su rango de sujeción debajo de otros humanos y debajo de Dios mismo? La misma Trinidad nos enseña que hay sujeción y eso no hace inferior al Hijo ni hace inferior al Espíritu Santo. Lo mismo pasa en la congregación. El hecho de que Dios diga que la mujer se someta al liderazgo del varón no quiere decir que la mujer es indigna y que es menos que el varón, porque como ya vimos, son iguales en dignidad y en valor a los ojos del Señor. Y ellas pueden cumplir ministerios y cosas muy maravillosas dentro de la congregación. Recuerden que la mujer fue creada como ayuda, ¿qué? Idónea. Entonces, miren lo que dice Primera de Corintios 11, verso 3. Primera de Corintios 11, versículo 3. Dice la palabra de Dios: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Qué maravilloso pasaje, ¿no? Primera de Corintios 11:3. Dice Pablo: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Aquí está hablando de los varones creyentes. ¿Quién es la cabeza de nosotros, varones de Dios? ¿Quién? Cristo.
No lo dicen como convencidos. Cristo es nuestra cabeza. O sea que nosotros no nos gobernamos solos y que no vamos a tratar a la mujer como se nos venga en gana. Es como diga Cristo. Dice, Cristo es la cabeza de todo varón. Y luego dice, y el varón es la cabeza de la mujer. Si Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de toda mujer, entonces, ¿cómo tratará el varón a la mujer? ¿Cómo? Como Cristo trata a la iglesia. Como Cristo manda que tratemos a la mujer. Y luego dice, y Dios es la cabeza de Cristo. Es un rango de autoridad maravilloso. Si nosotros lo atendemos, lo miramos, nuestro hogar funciona, la iglesia funciona, glorificamos a Dios. Y no habrán rencillas, ni odios, ni resentimientos, ni deseos de brillar más el uno que el otro, sino que como la Trinidad se somete la una a la otra, cumpliendo sus roles y su papel, y todo funciona perfectamente. Así nosotros en la iglesia, si tenemos en cuenta estos roles de autoridad determinados por Dios Padre, por Dios Hijo y por Dios Espíritu Santo. Amén. Versículos 13 y 15 de nuestro pasaje. ¿Qué dicen los versículos 13 y 15 de nuestro pasaje? Porque Adán, vamos a leer hasta el 14. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Eso dicen nuestros versículos 13 y 14. Entonces, en segundo lugar, Pablo, en nuestro pasaje, nos muestra el sustento histórico bíblico para la sumisión de la mujer en la iglesia y en el hogar. Pablo da razones histórico-bíblicas para la sumisión de la mujer en el hogar. En primer lugar, Pablo dice que la mujer debe someterse al hombre por el orden cronológico de creación. Adán fue creado primero, después Eva. Noten lo que dice el verso 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. La mujer debe someterse al varón porque históricamente el orden de creación, lo nos revela la Escritura, Adán fue creado en primer lugar y después Eva. Esto indica que la mujer fue creada por causa del hombre y no creada como ayuda idónea. Por eso el hombre es cabeza de la mujer. La mujer fue creada por causa del hombre, ¿sí o no, hermanos? Noten lo que dice Génesis 2:18. Génesis 2:18 dice, ya nos estamos preparando para la reunión de parejas. Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda que lo gobierne. ¿Qué dice? Le haré ayuda idónea para él. Entonces, la mujer fue creada por causa del hombre, no al contrario. La mujer fue creada como ayuda idónea del varón. Adelántese a Primera de Corintios capítulo 11 versículos 8 al 9. Primera de Corintios capítulo 11 versículos 8 al 9. Dice la santa palabra de Dios: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Amén. Qué interesante este texto. Dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. ¿De dónde sacó Dios? ¿De dónde sacó Dios la mujer? ¿De dónde sacó Dios a Eva, hermanos y hermanas? De una costilla, dice el texto, de su costado. Hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿De dónde procede la mujer? Del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, dice Pablo, sino la mujer
por causa del varón. Es por esta razón que el apóstol Pablo dice con claridad que la mujer debe someterse en la iglesia y en el hogar al varón, porque Adán fue formado primero y después Eva, por orden de creación. Ese es el sustento bíblico histórico, teológico que da el apóstol para tal razón. En segundo lugar, Pablo dice que la mujer debe someterse a la autoridad del varón porque Eva fue la que fue engañada por Satanás. ¿Notan lo que dice el texto? Versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Así que Eva fue la que fue engañada por Satanás. Le dio lugar al diablo e incurrió en transgresión, dice el texto. Tomando el liderazgo, comió del fruto prohibido sin consultar a su esposo, incurrió en pecado. Tomó las riendas y tomó decisiones sin contar con su esposo. O sea que no es bueno ni que el hombre tome decisiones sin contar con su esposa, ni que la mujer tome decisiones sin contar con su esposo. Porque después de que se unen en matrimonio son ¿qué? Una sola carne. Es pecaminoso hacer eso. Entonces, la razón que Pablo da en cuestión histórico-bíblica para que el hombre sea cabeza de la mujer y la mujer se someta al varón es porque Eva fue engañada por Satanás y ella incurrió en pecado. Tomó el liderazgo que no le correspondía, comió del fruto prohibido sin consultar a su esposo, y eso es incurrir en pecado. Debemos entender que Adán no fue engañado en la manera que Eva lo fue. Ella atendió directamente a la voz de Satanás. Adán no, Adán atendió fue la voz de su esposa. Observen lo que dice Génesis 3, versículos 4 al 6, por favor. Génesis 3, 4 al 6 dice: entonces la serpiente dijo ¿a quién? A la mujer: no moriréis, no moriréis. El diablo se le metió a la mujer, se vino a charlar con ella y le dijo, negando lo que Dios le había dicho, que no moriría, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás comenzó a engañarla y a inducirla porque la mujer se puso a conversar con él y le dijo que Dios era un mentiroso, que los estaba engañando y que no querían que ellos progresaran ni que fueran como él. Y después de que le dio esa mentira y ella la creyó, la escuchó, perdón, dice en el verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Aquello que Dios había dicho que era malo para comer porque les traería la muerte, ahora Satanás le hace ver a la mujer que ese árbol es bueno para comer. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Le cambió totalmente el pensamiento. Y eso es lo que hace el diablo. Y que era agradable a los ojos. No era solamente bueno para comer, sino que era agradable a los ojos. Y luego dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. La mujer se empoderó ahí, se empoderó, se engrandeció. Dijo, aquí la saqué del estadio, pero creyéndole una mentira al diablo que le traería desgracia a toda la humanidad. Y tomó de su fruto. ¿Y qué hizo? Comió. No le dijo, mi hijo, ¿será que me como ese fruto o no? Ella tomó la determinación sola y dijo, aquí tenemos la oportunidad para empoderarnos con mi marido y entonces voy a comer del fruto y después se lo doy a él para que lo coma. Dice, y comió del fruto y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermanas, ella cumplió ahí, en ese lugar y en ese momento,
el papel de ser ayuda idónea? Aparentemente ella pensaba que sí, porque la iba a sacar del estadio con la decisión que había tomado, ser igual a Dios, claro. Pero ella no cumplió con el deber de ser ayuda idónea, porque el deber de la mujer de ser ayuda idónea es lograr que el hombre cumpla la voluntad de Dios, su rol como varón, tanto en el hogar como en la iglesia. Entonces, hermanos, qué importante tener esto en cuenta. Ella pecó antes que él. Ella fue adelante en el camino del pecado. Él fue seguidor de ella en el pecado. Él no es sin culpa, por supuesto. Ella, siendo la ayuda idónea, no actuó correctamente en su relación, sino que lo indujo a pecar dándole a comer del fruto prohibido. Así que por estas dos razones, en el orden de la historia de la creación y de la caída, en el que la mujer tomó el rol de autoridad, una autoridad que no le pertenecía, Pablo considera que la mujer debe estar bajo sujeción y no debe enseñar ni ejercer dominio ni autoridad sobre el hombre, ni en la iglesia, ni en el hogar, amadas hermanas. Y métanse en la cabeza, esto no quiere decir menosprecio ni humillación para ustedes. Por el contrario, es hacer que las mujeres cumplan el papel y el diseño para el cual Dios las creó. Si hacemos eso, honramos y glorificamos a Dios. Así como en la antigüedad al primogénito se le daba el derecho de recibir doble porción de la herencia, de esta misma manera a Adán, el primer hombre, se le dio el derecho y la autoridad sobre la mujer. Él es el primogénito de los hombres, en ese sentido, de los creados. Observen lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24, queridos hermanos. Efesios capítulo 5, 22 al 24. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿No les recuerda el versículo que acabamos de leer de 1 Corintios? Dice aquí: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Quién es la cabeza de todo varón? Cristo. Entonces, si la mujer se somete al varón, es como si estuviera sometida ¿a quién? A Cristo. Entonces dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Qué es Cristo? Cabeza de la iglesia. ¿Y qué es el marido? Cabeza de la mujer. Y como Cristo es cabeza de la iglesia, dice, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Qué es Cristo para la iglesia? La cabeza y el Salvador. ¿Y qué es la iglesia para Cristo? Su cuerpo. Entonces esto es importantísimo, hermanos. En el hogar, escúchenlo bien, en el hogar el esposo representa a Cristo y la mujer representa a la iglesia del Señor. ¿Cómo ama Cristo a su iglesia? Con amor eterno. Y la mujer entonces, que es tratada como trata a Cristo a la iglesia, se somete voluntariamente y el hogar funciona, queridos hermanos. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Notan la similitud? Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, de esta manera las casadas estén sometidas a sus maridos en todo. Y ese todo ahí no indica todo lo que el hombre se le dé la gana. En todo aquello que corresponde a la verdad de Dios, a los parámetros de la palabra del Señor. Ahora noten lo que dice Colosenses 3. Colosenses 3, y con esto termino, versículo 18 al 22. Colosenses 3, 18 al 22 dice: casadas,
estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Cómo inicia el verso 18, mujeres? Casadas. ¿Qué deben hacer las mujeres y los hombres? Casarse. Casadas. Estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. No hay sumisión si no estamos en el Señor. Verso 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Qué interesante, el mandato del hombre para el hombre y el mandato para la mujer. A la mujer que se sujete a su marido como conviene en el Señor, y al marido que ame a su mujer y no sea áspero con ella, que la trate como a vaso más frágil. Verso 20, ahora viene para los hijos. Si notan que Pablo ama a la familia, y es el rol y el diseño para la familia. Dice, hijos, obedeced a su papá o a vuestros padres. O sea, hijos, obedeced a vuestros padres, a papá y a mamá. ¿Quiénes son la autoridad en el hogar para los hijos? Los padres. ¿Y quién es la autoridad para los padres en el hogar? Cristo. Esto es perfecto, hermanos, el diseño, el gobierno de Dios es perfecto para la familia. Si cumplimos con eso, hermanos, y oramos y doblamos rodillas para que nuestra familia glorifique a Dios y nuestra iglesia glorifique a Dios, estoy seguro que seremos luz en medio de las tinieblas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hijos, ustedes deben ser obedientes a sus padres. Dios puso a sus padres como autoridad y deben someterse a sus padres hasta el día que ustedes estén en sus casas. Y ya después de que se casen, pues ya ustedes vienen a ser ahora autoridad en su hogar. Pero mientras estén en casa deben someterse a sus padres. Versículo 21. Padres, ahora viene para los padres en su relación con sus hijos. Padres, no desesperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Los padres no deben desesperar a los hijos con cantaletas, porque a veces son padres faltos de sabiduría para educar y guiar a sus hijos, y quieren imponerles todo, y ellos no dan ejemplo, y los hijos entienden, mire, mi papá dice esto, pero él no hace. Ellos se dan cuenta. No exasperemos a nuestros hijos, criémoslos en disciplina y amonestación del Señor para que no se desalienten. Versículo 22, y luego viene el trato de los patronos con los empleados. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Ese no es tema para hoy, hermanos, pero quería mostrar que hay un rol de autoridad establecido en la palabra de Dios, y que si nosotros no tenemos en cuenta ese rol de autoridad y no lo ejercemos y no nos sometemos, entonces las cosas no van a funcionar. Si en una empresa no hay un jefe, no hay quien mande, quien organiza cómo funciona la empresa. Si en una iglesia no hay autoridad de los varones y son las mujeres las que gobiernen, tarde o temprano la iglesia se vuelve un zaperoco, hermanos. Y lo mismo pasa en la casa, en el hogar, si los varones no cumplen su papel de cabeza de hogar y es la esposa. Esto es vergüenza para usted, varón. Así que, hermanos, hoy el Señor nos llama a volver a ese diseño de Dios para el varón, para la mujer, para la familia, para los hijos, para que vivamos conforme a la voluntad de Dios, teniendo en cuenta ese diseño, y hagamos lo que agrada al Señor, querida iglesia. Entonces, espero Dios haya hablado a sus corazones, mis amados hermanos. La palabra de Dios es clara y Él solo quiere la bendición para todas las familias, para todas las mujeres y para todos los hijos que componen el pueblo de Dios. Colóquense de pie, por favor. Amado Señor, humildemente venimos ante ti, te damos gracias por tu santa y gloriosa palabra, por tu diseño perfecto establecido en ella. Nuestra mente pecaminosa y nuestro corazón pecaminoso muchas veces no quiere aceptarlo, pero tenemos la luz de tu Espíritu y la luz de tu verdad, la cual nos confronta y nos muestra qué es lo que debemos hacer. Nos da las pautas, las normas
por las cuales debemos regirnos como esposos, como esposas, como padres, como hijos, como familia del Señor. Oh Padre bendito, yo te alabo y te bendigo. Y coloco las familias de nuestra iglesia en tus manos, mi Señor. Oro con la autoridad que tú me das como ministro tuyo, Padre, que derrames tu Santo Espíritu sobre cada corazón, sobre cada mente, mi Señor, y aclares sus ideas y disipes las tinieblas que hay en sus corazones, para que podamos vivir recta y justamente conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú has establecido en tu palabra santa. Perdona, Señor, a las mujeres que son rebeldes y no quieren aceptar esto que dice tu palabra, sino que tuercen la escritura. Y perdona a los varones que son flojos y no quieren ejercer el liderazgo con amor y con sabiduría como Cristo lo demanda sobre sus esposas y sobre su hogar, y aún en la iglesia, Padre bendito, porque aún en la iglesia nos aquejamos de la falta de compromiso y de disposición de los varones al servicio. Las mujeres están más dispuestas que el hombre, mi Señor. Perdona estos pecados y ayúdanos, Dios, a poder desarrollarnos como iglesia. Y aunque estamos en un mundo caído e imperfecto por el pecado, podemos ser la sal y la luz de la tierra, porque así tú lo estableciste y lo escribiste en tu palabra. Vosotros sois la sal y la luz del mundo. Ayúdanos, Señor, a cumplir esto. Padre, y permite, oh Dios, que los pecadores se conviertan a ti, mi Señor, que sean confrontados con tu palabra y que vengan a los pies de la cruz para recibir el perdón de sus pecados y la vida eterna, arrepentidos de sus pecados y de sus maldades. Te pido esto, Padre Santo, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén.